¿Quieres conocer el castillo que dio cobijo a Aníbal el Cartaginés? ¿Te gustaría pasear por la misma ciudad que recorrían los comerciantes de la Vía Augusta? ¿Escuchar el rumor de mil fuentes en las que se susurraron hermosos versos de amor? Al contemplarla, no podrás detener tus ojos en un límite, porque su belleza es siempre creciente e inagotable. Hoy, vividores, nos vamos hasta Xàtiva, en la provincia de Valencia, para conocer a fondo la ciudad que resurgió de sus cenizas. Visitaremos los lugares por los que caminaron los Borgia, cuando aún eran los Borja, sin olvidarnos de la colegiata con ínfulas de catedral, y todo esto en el corazón de uno de los conjuntos históricos y artísticos más importantes de la Comunidad Valenciana. Vividores, bienvenidos a la ciudad de Xàtiva. Vamos a conocer una de las grandes ciudades históricas del Reino de Valencia, llena de monumentos, llena de recorridos interesantes y sobre todo conocida por ser la cuna, el lugar de nacimiento de una de las familias más importantes que hubo en Europa durante el Renacimiento, los temidos y envidiados Borgia. Acompáñame a recorrer esta ciudad en un recorrido de un día. Creo que te va a encantar lo que vamos a ver. Vamos, ven conmigo. Podemos comenzar la visita pasando por la oficina de turismo. Desde aquí caminaremos la avenida Eselga rodeando algún lienzo de muralla. Si nos fijamos, podemos ver restos de una barbacana excavada en el suelo. Una de las muchas que dan el sobrenombre a la ciudad, la de las Mil Fuentes. Dicen que antes era llamado el Jardín del Verso y que en este mismo lugar el filósofo italiano Attilio Bruschetti le leía poemas a su amada Carmen. Siguiendo la costumbre del modernismo, el jardín aúna paisajismo y arquitectura. Conserva este precioso templete modernista de vivos colores, que se empleó como biblioteca al aire libre. Al final de esta vereda pasamos por un antiguo lavadero y la plaza de la Fuente de los 25 Chorros, una de las grandes fuentes ornamentales de la ciudad. Fue construida a finales del siglo XVIII, principios del XIX. Así recibía Xàtiva a los visitantes, en especial tras los asfixiantes días de verano. La cuna de los Borja. Nos sumergimos de lleno en el llamado Siglo de Oro Valenciano, que abarca desde finales del siglo XIV y todo el siglo XV. El Renacimiento fluye desde Italia inundando los reinos de Valencia, Aragón y Castilla de la mano de los dos papas Borja, Calixto III y su sobrino Alejandro VI. La familia más influyente de Europa partió de esta ciudad y de este reino. Está documentada la presencia en Xàtiva de los Borja desde 1378. El ascenso al poder de los Borja ocupando el sillón de Pedro se reflejará en su ciudad. Grandes mecenas y constructores dejarán huella de su legado en Xàtiva, promoviendo importantes obras y generando privilegios. La figura histórica de los Borja, o Borgia en su versión italianizada, es muy diferente de la fama y el aura de pérfidos e inmorales que ha transmitido el cine y la literatura. Desde la publicación de la obra de teatro Lucrecia Borgia en 1833 de Víctor Hugo o la novela histórica Los Borgia de 1839 de Alejandro Dumas. A partir de ahí, las series, las novelas y las películas han explotado los aspectos más controvertidos de la saga Borgia. Nos internamos desde aquí en el casco histórico de Xàtiva, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1982 para conocer el rico patrimonio setavense. Guarda en su interior un artesonado mudéjar, aunque solo podrás verlo en horario de culto. Se trata de un templo de estilo de Reconquista con un montón de sellos y más de 100 escudos. Aquí mismo fue bautizado Rodrigo de Borja, el futuro papa Alejandro VI, en 1432. Enfrente se recorta la fachada del Colegio La Inmaculada, antiguo convento de San Onofre el Nou,
Seguimos por la calle San Pedro hasta la plaza de Alejandro VI, donde se encuentra la casa natalicia de Rodrigo de Borja. Con una fuente del siglo XVIII, la Fuente Real de Aldomar, que imita a las fuentes góticas. La casa ha sufrido muchas reformas y actualmente es propiedad privada, de modo que no es visitable. Un poco más adelante llegamos a la Plaza de la Trinidad, donde se encuentran varios palacios que hoy desempeñan función pública. En el centro, la Fuente de la Trinidad, una de las pocas fuentes góticas que quedan originales en España. Data del último tercio del siglo XV, con una copa octogonal en la que se alternan los escudos de la ciudad y del reino. Antigua iglesia del convento de la Trinidad del siglo XIII, hoy archivo municipal. Se conserva original la puerta de los trinitarios del siglo XV, en estilo gótico flamígero y que en su día fue dorada y policromada. El imponente Palacio de Alarcón del siglo XVIII hoy alberga los juzgados de Xàtiva. En la otra esquina, el Real Monasterio de Santa Clara, fundado en 1325. Se trata de un conjunto de estilo gótico mudéjar. Fue el monasterio más rico y fastuoso de la ciudad, y en él Beatriz de Borja, la hermana de Rodrigo Borja, ocupó el cargo de abadesa. Desde este punto parte la calle Montcada, donde se alinean los palacios de la aristocracia local. Algunos aún conservan las portadas de piedra, escudos heráldicos y balcones de forja y cerámica. Esta calle desemboca en la iglesia de San Francesc, la iglesia del convento franciscano de la ciudad, que daba nombre a una de las puertas de la muralla. Junto a la entrada, un monumento als Maulets, defensores carlistas de la ciudad. Estamos a un paso de llegar al centro neurálgico de la villa, la Plaza del Mercado. Las plazas del mercado siempre son esos lugares interesantes que no te puedes perder, que hay que conocer en una ciudad antigua, porque en ellos ha ocurrido casi todo. Incluso hoy, cuando se llenan sus bares y terrazas, sigue siendo un lugar para vivirlo. Aquí se celebra mercadillo las mañanas de los martes y viernes desde 1258, por un privilegio del propio Jaume I, siendo uno de los mercados más antiguos de la Comunidad Valenciana. Establecimientos de toda la vida y otros nuevos van transformando un espacio con muchas caras según el día y la hora. Vamos, perfecto para tomar un vermut. Nos dirigimos ahora a conocer una de las joyas de la ciudad, la Seu. Pero antes, caminos de la plaza de Calixto III, pasamos junto a la vistosa fachada de la Botica Central, Casa Artigues. En su histórica fachada del siglo XVIII, un mural pintado sobre cerámica, dedicado a la Mare de Déu, muestra a la ciudad amurallada, junto a xativins ilustres, como no, con los dos papas. La Colegiata de Santa María o la Seu inició su construcción a finales del siglo XVI sobre el solar de la antigua mezquita. Como podéis observar, casi 5 siglos después aún sigue inacabada, le falta una de las torres. Un local quizás usaría la expresión: esto dura más que la obra de la Seu. El edificio es de influencia herreriana y bastante austero. En su interior, el Museo Colegial contiene una importante colección de arte sacro, con destacadas piezas de pintura y orfebrería gótica. El retablo del cardenal Alfonso de Borja, además de otras obras de arte pertenecientes a la familia. La Mare de Déu de la Seu es una obra de Mariano Benlliure y preside el majestuoso presbiterio.
La seu fue construida con la idea de que llegase a ser catedral, pero esta tarea también quedó inconclusa. Y bueno, con un ticket adicional puedes ascender los 180 escalones y subir al segundo campanario más alto de la Comunidad Valenciana. Justo enfrente, la atractiva fachada gótico-renacentista del Hospital Real, de los siglos XV y XVI, que alberga la bóveda de la Capilla de la Asunción y un espacio de interpretación de los Borgia en Xàtiva. Espai Borja puede visitarse los sábados y domingos y disfrutar de un videomapping explicativo. Nosotros miramos con singular predilección la ciudad y el país de donde somos naturales y que llevamos en las entrañas y deseamos con el más sincero afecto su honor y prestigio. El convento de Santo Domingo fue construido entre los siglos XIII y XIV a instancias del rey Jaume II, cuando Xàtiva era la segunda ciudad en importancia del Reino de Valencia. De hecho, el convento fue en la época medieval un foco importante de difusión cultural, y hoy alberga el Museo del Corpus Christi. Aprovecha el recorrido por la ciudad para dirigirte a dos espacios museísticos que conservan fragmentos y obras del pasado histórico de Xàtiva. El Almodí, o Museo de Arqueología, es un almudín renacentista del siglo XVI que conserva en su patio algunas piezas arqueológicas destacadas. Y se emplea también como espacio expositivo. Dirígete ahora al edificio barroco de la Casa de Enseñanza, construido en 1758 para actuar como colegio de niñas. En su interior se conservan las colecciones artísticas municipales, con obras de grandes artistas y restos escultóricos. Es en este museo donde encontraremos una de las más conocidas curiosidades de Xàtiva, el retrato del rey Felipe V colgado del revés, así como muestra de castigo de la ciudad al rey que permitió que se arrasara por su apoyo al archiduque Carlos. Sí, la ciudad de Xàtiva ardió entre los días 16 y 29 de junio de 1707 y su nombre fue borrado de la memoria. Estáis ahí. Y su nombre fue borrado de la memoria pese a la rendición de los maulets a las fuerzas borbónicas. Los hombres fueron ejecutados, las mujeres, niños y ancianos fueron expulsados de la ciudad y reubicados en diferentes ciudades de la Mancha. Nunca se ha visto un empeño como el de Xàtiva. He ordenado a Asfeld que la destruya toda entera, para que sirva de ejemplo y que todos sus habitantes sean conducidos a la Mancha. La inquina del rey borbónico llegó a tal extremo que incluso cambió el nombre de la ciudad y pasó de llamarse Xàtiva a llamarse Nueva Colonia de San Felipe. Xàtiva, junto con su nombre, perdió todos los privilegios acumulados desde la Edad Media, en particular el régimen fiscal y de exenciones, fuente de riqueza para la ciudad. Abandonamos el centro de la ciudad para acoger las empinadas cuestas que nos llevarán al castillo. Eso sí, te recomiendo que evites las horas de máximo sol, en especial en los días de verano. Xàtiva cuenta con un microclima especial y suele encabezar las listas de ciudades con la temperatura más alta de la provincia. En la subida, la ruta nos lleva a pasar por el mirador del Belveret, para que disfrutes de las vistas de la ciudad. Aquí encontramos la ermita de San José, erigida en el siglo XVIII, cerca del acceso a la aljama. Junto a la puerta más antigua de la ermita se halla una cruz gótica, y la tradición asegura que fue por este punto y por esta puerta
por donde el rey aragonés Jaime I el Conquistador accedió por primera vez a la población. Un sendero nos dirige hacia la iglesia de San Feliu. El lugar que ocupa este templo fue en origen la sede episcopal de la ciudad romana de Saetavis. La iglesia actual fue construida en 1279. Es uno de los templos más antiguos del Reino de Valencia. La portada románica es de los poquísimos restos románicos auténticos valencianos. Junto con la pila bautismal de alabastro del siglo XIII, también de estilo románico, destaca el retablo del XV y los restos de pinturas murales progóticas del XIV. Casi enfrente podremos ver las excavaciones de un palacio islámico almohade del siglo XII. Este palacio nos recuerda los siglos en los que la ciudad fue Madina Xàtiva y un importante núcleo de producción de papel, y que en sus jardines se inspiró el filósofo y poeta andalusí Ibn Hasim de Córdoba para escribir la obra más famosa de amor del siglo XI, El collar de la paloma. En los jardines del Hotel Montsant puedes visitar este interesante aljibe que ha sido recuperado y que dotaba de agua a la ciudad islámica al menos desde el siglo X. En las laderas también se puede visitar una antigua nevera de grandes dimensiones, en la cual se almacenaría nieve prensada para su venta, en especial como medicina a los hospitales de la zona. Una enorme cueva santuario donde se venera a la Virgen de Fátima y distintos restos de murallas y torreones como la Torre del Sol. Por cierto, puedes realizar una interesante ruta nocturna por las faldas del castillo, como hice yo, que te va a ofrecer una visión diferente del entorno. Los castillos de Xàtiva. El recinto que se conoce como el Castillo de Xàtiva está formado en realidad por dos fortalezas independientes. El acceso al castillo se realiza por la Porta Ferrissa o Puerta de Hierro, que da paso a la zona del patio de armas, y desde aquí se accede a ambos castillos del conjunto. En esta zona encontramos una residencia de corte neogótico de construcción reciente, que alberga una zona de cafetería y un espacio acondicionado como auditorio y zona de eventos. Aquí, por ejemplo, se celebran bodas al aire libre. La zona más antigua, orientada hacia levante, es el Castell Menor, ocupado sobre la llamada Peña Roja. Este baluarte se cimienta sobre los restos de un emplazamiento íbero, la población íbera de Saït. Posteriormente estuvo ocupada por cartagineses y romanos, y es de la época de las luchas entre ambos de donde proviene una de las leyendas del castillo. Aquella cuenta que la princesa íbera Imilce, casada con el general cartaginés Aníbal, vivió en él y que fue aquí donde en torno al 218, antes de la era común, dio a luz al hijo de ambos. Desde esta posición elevada se podía vigilar la vía Augusta a su paso por la población. El Castell Mayor, construido en la época medieval, ocupa un área mayor y está mejor conservado. Tras la conquista cristiana de Jaume I se convirtió en la principal fortaleza de defensa en el camino entre Castilla y la capital del Reino de Valencia. Fue utilizado como prisión de la Corona de Aragón. El preso más renombrado que lo ocupó fue Jaume d'Urgell, que se había rebelado al no ser elegido como candidato a la Corona de Aragón en el compromiso de Caspe. Y cuenta la leyenda que, tras pasar tanto tiempo en una lúgubre celda del castillo, al salir a plena luz del día se quedó ciego y poco después murió. En el siglo XVI fue encarcelado y ejecutado aquí también Diego de Borja, hermano de San Francisco de Borja, acusado de asesinato. Dedica un tiempo a pasear por las diferentes estancias y por las zonas ajardinadas, prestando mucha atención a la información museística.
Y un consejo importante es que intentes evitar visitar el castillo en las horas de máximo sol. Si puedes aprovechar y venir al atardecer, como ves, la luz es espectacular, no hay casi nadie, la brisita es maravillosa y bueno, me encanta y te lo recomiendo. Gastronomía. Puedes comer muy bien en los restaurantes de la ciudad. Los arroces y fideuás están presentes en todas las cartas. El plato más tradicional es el arroz al forn o arroz al horno. El arroz del senyoret amb alls tendres o arroz del señorito con ajos tiernos. Aprovecha para entrar en algunos de los hornos tradicionales y probar los dulces típicos de origen árabe, como el arnadí o la monchávena. O conocer las cervezas artesanales con receta de la tierra, como la socarrada, hecha con miel y romero, o herboquerón, hecha con agua de mar, porque las dos están riquísimas. Algunos datos prácticos. Puedes llegar a la ciudad fácilmente desde Valencia en coche o en tren de cercanías. El trayecto son 63 kilómetros y te llevará entre 50 minutos y una hora. Las temperaturas en verano en la ciudad pueden llegar a ser asfixiantes. Toma las medidas adecuadas si viajas en verano y protégete muy bien del sol y de la deshidratación. Si llegas en coche propio, intenta aparcar en el exterior del centro histórico y recórrelo caminando. Recuerda que la subida al castillo en coche está restringida los domingos y festivos. Tendrás que subir a pie o en el autobús del ayuntamiento. Revisa también, por si te interesa, las fechas de las principales fiestas y celebraciones de la ciudad. Por ejemplo, se celebran fallas en la semana del 16 al 19 de marzo, la festividad del Corpus en junio, del 15 al 20 de agosto, en plenos días de calor, la Fira de Xàtiva, y del 28 de octubre al 1 de noviembre la Fira Borgia o Feria Renacentista con recorridos teatralizados. En Navidad es destacado el Belén monumental, que es el más grande de España. Alójate en una de las casonas del centro, como por ejemplo el Hotel Suites Garden. En su interior, este bonito patio adosado a la muralla que tiene incluso piscina. Gracias por llegar hasta aquí, vividores, y si hay algo que conoces de Xàtiva que nos hemos dejado en el camino, no dudes en decírmelo en comentarios. Y si este vídeo te ha gustado, compártelo. Nos vemos pronto.